Ya estamos en vivo. Hola Oliverio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Niura. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, todo excelente. Gracias por tu tiempo, por este espacio. Quiero agradecerte mucho porque sé que estás súper ocupado. ¿Cómo te ha tomado esta pausa, bueno, esta cuarentena? ¿Cómo te ha ido? Pues me ha tomado con mucho trabajo, afortunadamente, cuando se presentan situaciones complejas como esta, la actividad gremial se intensifica de manera que acá el trabajo se ha triplicado o cuadruplicado, de manera que nos sentimos muy bendecidos de que estamos llenos de trabajo y bueno, afortunadamente las cosas se han ido dando y ya tenemos luz verde para reiniciar actividades a partir del 11 de mayo, de manera de que estamos celebrando estos días desde ayer las buenas noticias que nos ha dado el gobierno nacional. Perfecto. Vamos a esperar un momentico, Oliverio, para ver que se conecte más gente. Ahorita yo estoy viendo por el otro computador y para que puedas dar la charla. Pues a todos los que nos están viendo, darles la bienvenida. Buenas tardes, gracias por el tiempo. Antes de presentar a Oliverio, porque quiero que la gente que se llegue a conectar en un momento sepa pues quién es Oliverio. Bueno, muchos los conocemos, sepan la temática, ¿no? Oliverio nos va a hablar acerca del sector automotriz antes y después de la pandemia y va a ser una charla dentro de 15, 20 minutos aproximadamente. Después de ello, todos ustedes pueden participar en la sección de preguntas, a las cuales pues yo leeré, trataré de leer la mayoría o casi todas las preguntas para que podamos resolverles todas las dudas que tengan acerca del sector automotriz o cualquier otra inquietud que tengan tal vez acerca de la tecnología. Bueno, aquí estamos para poder responder a todo lo que nos pregunten. Vamos a ver, son las 6:02, estamos súper puntuales. Yo creo que esperamos unos 3 minuticos más, Oliverio, para poder comenzar. Claro que sí, ¿Te parece bien? no hay ¿Cómo ha ningún... ido todo por Andemos? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van los proyectos? No, muy bien, Niura. Yo creo que el reto de restablecer el orden económico es grande. Y bueno, yo lo que he notado y he visto es que ha habido una gran solidaridad entre todas las marcas y los concesionarios. Todos estamos muy unidos, luchando por sacar esto adelante, muy comprometidos con el propósito, de manera de que esto ha sido una experiencia bastante interesante y bastante halagadora toda vez que, pues bueno, las cosas se han ido dando, ¿no? Eh, y lo que nos espera es un camino muy largo, porque si bien es cierto que ahora vamos a restablecer las operaciones, ahora hay que trabajar en los temas de demanda y de restauración del consumo en el sector automotor. Y yo creo que ahí viene otra fase bastante interesante y con unos retos muy importantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, Oliverio, pues como te decía, te agradezco tu participación. Ya veo aquí que se están conectando, así es que voy a comenzar con la presentación, la introducción de Oliverio. Pues todos conocemos a Oliverio, es el presidente de Andemos, es economista, MBA de la Universidad de Sherbrooke, se pronuncia, ¿cierto? Sherbrooke. Muy bien. Desde el año 85, Oliverio está trabajando dentro de la industria automotriz. Eh, Ha participado como ponente pues en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y también viene presidiendo pues Andemos, me parece que también estás haciendo parte del Alamos, ¿cómo es que es la organización? De la... Sí, la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Tenemos la presidencia pro tempore este año. Entonces, para nosotros es un gran honor presidir esa organización. Sí,
Y pues como saben, Oliverio y Andemos han estado promoviendo mucho el tema de la movilidad eléctrica, han estado súper pendientes, han participado en las discusiones de la nueva política pública que salió. Entonces, yo creo que todos tenemos mucho que agradecerte, Oliverio, por ser parte, un actor fundamental en estos cambios que se están dando y en los incentivos que se pueden dar a la movilidad eléctrica, la transición, ¿no? De la movilidad eléctrica. Entonces, ya con esa presentación, yo creo que ya podemos dar inicio a tu charla. ¿Nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Bueno, muchas gracias, Niura, y muy honrado de estar aquí participando en estas conversaciones. Yo les voy a hablar sobre el, el sector automotor. Déjame, yo me organizo aquí para eh, ponerme en pantalla. Bueno, muy bien, ahí estamos en pantalla, Niura. Sí, Oliverio, ya puedo ver tu pantalla. Estamos Perfecto. al aire con la presentación. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a comentar sobre el antes y después de la pandemia. Tenemos 10 propuestas que hemos venido trabajando desde Andemos para esta transición energética en el sector automotor. Quisiera familiarizarlos un poco para los que no conocen mucho de la terminología y los que sí conocen mucho me excusan porque voy a ser muy breve y voy a no ser muy detallista en los temas técnicos, pero existen tres tipos de tecnologías cuando hablamos de la movilidad eléctrica. La primera son los vehículos híbridos eléctricos. Esta tecnología fue desarrollada por Toyota en la década de los años 90. Vienen también los híbridos enchufables. Es un vehículo que tiene un paquete de baterías y un pequeño motor asistido de combustión. Es la segunda generación de movilidad eléctrica, una tecnología desarrollada por General Motors. Y la tercera son los vehículos totalmente eléctricos, que ha sido una tecnología que ha venido siendo desarrollada por los chinos. Los vehículos híbridos, pues básicamente no tienen un sistema de carga externo, sino que tienen un sistema donde los vehículos se recargan de manera interna con el frenado, y el vehículo híbrido enchufable y los eléctricos, ambos se alimentan con fuentes externas de energía, y por eso los llaman los plug-in. Así cuando ustedes entran a ver en cifra de venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, van a encontrar seguramente la palabra plug-in, que abarca esas dos tecnologías. En Colombia, la movilidad eléctrica, la tecnología eléctrica, ha venido creciendo de una manera muy importante en los últimos años, en todos los segmentos, en batería, en vehículos totalmente eléctricos, los enchufables híbridos, los híbridos eléctricos convencionales y las motos eléctricas han mostrado unos crecimientos muy importantes en los últimos 3 años en Colombia. En este año, aún en el primer cuatrimestre, en los primeros 4 meses del año, la tecnología híbrida ha venido mostrando resultados positivos, a pesar de que en el mes de abril solamente se matricularon 5 vehículos híbridos. La tasa de crecimiento ha venido siendo tan fuerte
que aún así, descontando el mes de abril, todavía registra unos crecimientos importantes, excepto con las motos, que sí presentaron un retroceso, las motos eléctricas. Estas tecnologías híbridas y eléctricas presentan una característica muy particular en Colombia, y es que los híbridos y los eléctricos reportan cifras muy similares. De hecho, los enchufables superan a los híbridos, una situación muy particular que estoy casi seguro no se presenta en ninguna parte del mundo. Y ahora vamos a, a explicar un poco por qué los vehículos y las tecnologías híbridas en Colombia no son tan populares como lo están siendo los vehículos eléctricos. En Colombia hay circulando 11.442 unidades matriculadas hasta el mes de abril pasado, contando desde el año 2011. La mayoría son motos, el 46%, le siguen los automóviles con un 27% de participación de esa torta, los vehículos utilitarios suman el 21%. Si miramos este comportamiento, pues básicamente nos damos cuenta que hasta la fecha el impulso de tecnologías híbridas eléctricas la han estado poniendo la movilidad individual o los vehículos particulares. Vemos eso sí un gran potencial ahora que se adjudicaron ya las licitaciones de los buses eléctricos, y el hecho de que ya hay programas importantes para camiones de reparto urbano con tecnologías eléctricas que han venido siendo adoptadas por varias industrias. Vemos un gran potencial de desarrollo de estos segmentos, que a la sazón, en el caso de los buses, por ejemplo en Chile, pues es el grueso de la venta. Chile, pues antes de que Colombia liderara este mercado, como lo vamos a ver más adelante, pues básicamente el liderazgo que ha tenido Chile o la presencia con las tecnologías eléctricas corresponden en el segmento de los buses, aquí lo llamamos comerciales de pasajeros, de manera que ahí vemos unos potenciales de desarrollo muy interesantes para que Colombia siga evolucionando en esta transición. ¿Cómo estamos nosotros a nivel de Latinoamérica? Pues bien, el año pasado se matricularon cerca de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos en la región. La mayoría fueron híbridos convencionales. México y Brasil lideran este mercado. Entre los 12 países representan el 78% del pastel. Colombia ocupa el tercer lugar, una posición bastante honorable, bastante importante, considerando de que nosotros comenzamos muy recientemente a mover el tema de los vehículos eléctricos e híbridos. Lo que sí tenemos una noticia muy importante para presentar es que en materia de vehículos totalmente eléctricos, descontando los híbridos enchufables y por supuesto los híbridos convencionales, Colombia lidera la lista de estas tecnologías en América Latina, muy por encima de otros países como México, como vieron las cifras anteriores, y como Brasil, que tienen unos mercados bastante amplios. En materia de eficiencias, hay que destacar de que los vehículos híbridos, descuento los eléctricos, porque los eléctricos no tienen emisiones contaminantes, por lo menos directas, y emisiones de gases letales como son los NOx. De manera de que si comparamos y vemos los vehículos híbridos, tanto el enchufable como el convencional, frente
a los vehículos de combustión y a las mismas tecnologías de gas natural, vemos de que las reducciones en materia de CO2, de gases de efecto invernadero y gases de emisiones contaminantes que afectan la salud es importante. En CO2 vemos reducciones del 42% para un híbrido eléctrico convencional y del 60% para un híbrido enchufable. Y en emisiones NOx, pues el 83% encontramos reducciones de 83% para los vehículos híbridos y del 78% en los híbridos enchufables. De manera que estas son tecnologías muy importantes cuando queremos buscar políticas que reduzcan las emisiones contaminantes. Y esto es importante porque para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos definitivamente necesitamos profundizar en las tecnologías de bajas y de cero emisiones. Y les quiero mostrar este gráfico. Aquí básicamente nos muestra cómo la obsolescencia de la flota vehicular se viene aumentando en los últimos años. Entre el 2015 y el 2018, la edad promedio del parque automotor colombiano pasó de 15.7 años a 16.7 años, es decir, se envejeció un año. Y en materia de el porcentaje de vehículos de más de 10 años, pasamos de tener una flota que representaba el 51% al 56% de vehículos que ya superan los 10 años de edad. Y eso es importante anotarlo porque hay una asociación entre la obsolescencia vehicular y las emisiones contaminantes. Si vemos las cifras de los costos de salud asociados a la degradación de la calidad del aire, el DNP nos señala que en el año 2015 ese costo social alcanzó los 15.4 billones de pesos. Pero si nos movemos al año 2010, esa cifra era de 5.7 billones de pesos. Es decir, que a la vuelta de 5 años casi que se triplicó el gasto asociado a la degradación de la calidad del aire. Pero más triste aún es que esa degradación de la calidad del aire pues viene relacionada con 10.500 muertes anuales y 70 millones de enfermedades por síntomas respiratorios. Y esto es clave anotarlo, porque es precisamente el COVID ataca las poblaciones más vulnerables con las enfermedades respiratorias. De manera que esto es fundamental, que Colombia tome más conciencia y espero pues que con esta respirada que nos está dando, esta parada alto en el camino que nos está haciendo el COVID-19, reflexionemos para que cambiemos el hábito de la administración de la flota vehicular en Colombia. Hicimos una simulación de colocar 20.000 vehículos híbridos y eléctricos en el mercado comparado con los vehículos de combustión y eso nos arroja unos resultados muy interesantes. Estamos hablando de 78.000 toneladas de CO2 que se reducirían si introdujéramos o si sustituyéramos estos 20.000 carros por eléctricos e híbridos por 20.000 carros convencionales y nos ahorraríamos 6.4 millones de galones de gasolina que también están asociados esos galones con emisiones contaminantes. ¿Cuáles son las barreras que encontramos en Colombia para la profundización de estas tecnologías? Pues bueno, está el tema de los precios. Estamos hablando de precios FOB, es decir, son precios antes de impuestos, son precios de fábrica y mientras un vehículo eléctrico en Colombia comparado con uno convencional es 5 veces más costoso, el híbrido enchufable es 4.3 veces más costoso y un vehículo híbrido convencional es 3 veces más costoso. Por supuesto, este diferencial hace
difícil esa transición, y no es porque los vehículos híbridos y eléctricos en Colombia sean más costosos con sus valores de fábrica, es que el estándar que usamos en Colombia, con el que nos comparamos en Colombia, es mucho menor a, por ejemplo, regiones como Europa, donde los comparativos se hacen con tecnologías Euro 6. En Colombia ese vehículo convencional corresponde a tecnologías Euro 3, si acaso Euro 4. De manera de que eso es una consideración muy importante, porque además de eso, los vehículos híbridos en Colombia pagan un impuesto al consumo de una tasa que es del 8% si vale menos de $30.000, o del 16% si vale más de $30.000. Esto hace obviamente que la hibridización de la flota en Colombia haya sido muy lenta, como lo muestran las cifras que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las propuestas que plantean Demos para mejorar esa situación y seguir avanzando en el camino hacia la electrificación y la transición energética? Pues aquí tenemos 10 propuestas. La primera es exonerar del IVA a los vehículos eléctricos. Nosotros en la reforma tributaria del año 16 fuimos exitosos, pasamos un proyecto para que le dieran una excepción a los vehículos híbridos y eléctricos con el IVA. Se transó una tarifa del 5%, que es lo que nos ha permitido avanzar y colocar a Colombia en número 1 en tecnologías eléctricas, pero aún así ese 5% lo tenemos que desmontar. Si bien es cierto de que se puede pedir un reembolso hoy en día a través de una solicitud que se le haga a la OCME, nosotros consideramos de que es mucho más democrático de que ese impuesto salga en la factura de una vez, esa reducción del 5%. Dos, como lo mencioné anteriormente, es exonerar del impuesto al consumo a los vehículos híbridos eléctricos y los híbridos convencionales, porque es una carga demasiado alta para una tecnología que es mucho más costosa que un vehículo convencional. Tercer punto, pues está exonerar también del IVA a las autopartes relacionadas con esas tecnologías. Estamos hablando de cargadores, por ejemplo, y de baterías. 4, extender el beneficio del impuesto vehicular que hoy en día gozan los vehículos eléctricos, pero ampliarlo a los vehículos híbridos también. 5, eliminar los contingentes que tienen los vehículos eléctricos para recibir un arancel del 5%. Ya ese contingente fue eliminado para los vehículos eléctricos en noviembre del año pasado. Y ese contingente es importante eliminarlo también para los vehículos híbridos, porque ponerle cuota a una tecnología que uno quiere promocionar, pues resulta ser paradójico. O queremos promover o no queremos promover, pero promover, digamos, con cuotas no tiene mucho sentido. 6, y esta me encanta, y la de dotar placas verdes e inteligentes a vehículos híbridos y eléctricos, es decir, que las personas y los usuarios que tengan estos vehículos, que esos vehículos se puedan distinguir con una placa especial. Y esto va a servir para muchos propósitos de identificación, para otros programas que queremos, como por ejemplo la exclusión del pago de los peajes, preferencias en los parqueaderos, etcétera, etcétera. De manera que este distintivo es fundamental para promover estas tecnologías. Bueno, ahí el séptimo es tener los corredores verdes, y estamos trabajando en este momento en un proyecto de ley que incluye varios de estos aspectos, pero aquí la idea es que por ley se establezcan unos corredores verdes donde hayan unas estaciones de servicio a nivel de rutas nacionales. Ya de manera voluntaria, Terpel, por ejemplo, está trabajando en un proyecto de expansión de la red de carga a nivel nacional. Nosotros lo que estamos es promoviendo para que exista una obligatoriedad
de poner estos puntos de carga y promover así el uso, ¿no?, del transporte intermunicipal con buses eléctricos intermunicipales, y que las personas que tienen, digamos, vehículos eléctricos pues sientan la tranquilidad de poderse movilizar en las rutas nacionales y no van a tener problemas de quedarse sin carga. 9, la restricción a la circulación vehicular. Pensamos de que así como los vehículos eléctricos tienen una exención, son exentos de los pico y placa, lo mismo deberían de tener los vehículos híbridos, que hoy en día no lo tienen. Por ejemplo, en Bogotá tiene la misma restricción un vehículo híbrido altamente eficiente en emisiones, como lo vimos en las tablas, frente a un vehículo de 50 años altamente contaminante y más inseguro, y no tiene ningún sentido porque ahí no estamos promoviendo ninguna renovación del parque automotor. Y la última es generar un marco nacional para que el pico y placa tenga un criterio ambiental y no por el número de dígito. Es decir, cómo funciona en otras ciudades del mundo, en Santiago, en México, DF, en Madrid, donde básicamente la restricción a los vehículos se impone por su año modelo, es decir, vehículo de más de 10 años, de 12 años, de 15 años, y no por el número de placa, porque eso lo que hace es que no está generando ningún incentivo para las nuevas tecnologías. Esas son las 10 propuestas que tenemos. Esa es la presentación que quería darles, de manera de que ahora sí podemos proceder con las preguntas, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Oliverio. Entonces, muy interesante todo lo que nos has mostrado, las gráficas. Bueno, ya después de este COVID se esperan, me imagino, muchas oportunidades como tú lo comentas. En cuanto al tema del sector ya convencional, que son los autos pues a combustión, ¿cómo has visto esa dinámica o las estadísticas a lo largo de este año? Comienzo preguntando. Pues mira, Niura, es difícil, digamos, hablar de comportamientos de mercado, porque las cifras nos muestran que lo que fueron las matrículas hasta el 20 de marzo venían creciendo un 20%. Es Así decir, es, marzo iba a ser un mes absolutamente espectacular, ¿no? así es. Nosotros estábamos Correcto. proyectando de que este iba a ser un año que íbamos a tener seguramente 280.000 unidades. En abril se matricularon 217 unidades y un número similar a motos, pero básicamente eso no fue por una respuesta de mercados, sino que fue por una disposición del cierre de los establecimientos. Entonces ahora, a partir del 11 que vamos a reabrir nuevamente operaciones, pues ya vamos a poder tantear un poco cómo están los temas de demanda, pero sin lugar a dudas, pues podemos anticipar de que el mercado este año va a crecer frente a las 264.000 unidades que tuvimos el año pasado. ¿Cuál es el reto que tenemos acá? Pues crear y generar, digamos, una política pública para que esa reducción pues no sea tan drástica. Y tenemos carne para hacerlo, porque Colombia registra uno de los índices de motorización más bajos que tiene Latinoamérica. Y esto obedece es porque la tenencia del vehículo viejo es muy larga. Entonces la gente no renueva pues porque pago un impuesto vehicular más bajito si el carro es más viejo, si tengo la misma restricción de pico y placa. Entonces, si no creamos, digamos, una política como existe en otras partes del mundo, donde desincentivan el uso del vehículo viejo y más bien incentivan la tenencia de las nuevas tecnologías y de los vehículos menos viejos. Entonces, ahora nuestro gran reto como asociación es trabajar con el gobierno y el Estado para que cambiemos esa política. Estos son planes y proyectos que andemos antes del COVID-19 ya venía impulsando fuertemente, digamos, en la
reformas tributarias y los planes nacionales de desarrollo. Ahí hemos pasado muchas de estas propuestas, como el impuesto por obsolescencia vehicular, como el tema del pico y placa, que haya un criterio, digamos, ambiental, y muchas otras propuestas que hemos venido trabajando. Pues bueno, yo creo que ya llegó la hora de acelerar esas políticas en beneficio de todos, en beneficio de las personas, de los ciudadanos, en beneficio del comercio, en beneficio de la salud pública, en beneficio de los recursos del Estado, de manera que yo creo que ahora se viene un reto muy interesante en avanzar para estimular la demanda. Ahí hay un proyecto de austeridad del Estado, donde dice que solamente se van a aceptar bajo justificación vehículos cuya edad supere los 6 años. Ahí vemos una gran oportunidad para que el Estado renueve su flota vehicular, chatarrizando los vehículos. Ese es otro proyecto que estamos trabajando, es en los programas de chatarrización para el sector, para los vehículos particulares, porque ya los vehículos públicos pues tienen el CREI, como tú sabes, ya tienen su programa, digamos, de modernización del parque. Ahora necesitamos darle ese beneficio al sector particular, al segmento particular, chatarrice su vehículo de más de 10 años y lo exoneramos del pago del IVA, que le den, digamos, esa opción a 2 vehículos por hogar. Y yo creo que a través de ese tipo de políticas que van a llevarnos a mitigar y a reducir esos 15.4 billones de pesos que nos gastamos en salud pública, pues eso, la inversión es muy baja comparado con los beneficios que se pueden obtener. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Listo, Oliver. Entonces voy a comenzar a leer las preguntas de los que nos están siguiendo, los que están ahorita en la transmisión, y comenzamos con la primera. ¿Crees que los motores híbridos introducen mucha complejidad y por ende mayor posibilidad de fallos? ¿No es mejor pensar en motores 100% eléctricos ya que son mucho más simples, robustos y durables? Mira, efectivamente, digamos, los menos complejos desde el punto de vista del número de piezas son los eléctricos, pero nosotros necesitamos tener un periodo también de transición. Si bien es cierto, digamos, de que los vehículos eléctricos pues tienen su mercado, no todos, digamos, tienen acceso a pagar 5 veces más de lo que vale un vehículo convencional. Hemos visto que las tecnologías híbridas son 3 y 4 veces más costosas, pero no son tan costosas. Entonces es un tema de costos. Si nosotros vemos, digamos, un programa de hibridización en la flota de taxis, por ejemplo, pues eso nos ayudaría muchísimo a mejorar la calidad del aire. Y hablo de los taxis, pues porque son vehículos que están circulando mucho en las ciudades. Entonces yo creo que aquí no se trata de cerrarle la puerta a ninguna tecnología, se trata, digamos, de abrir las opciones. A mí no me cabe la menor duda de que el futuro es eléctrico, pero es importante que estos países donde los vehículos son costosos, donde el ingreso per cápita pues no da para que todos tengamos un vehículo eléctrico, pues la oportunidad de tener un vehículo híbrido es una transición importante. Así es. Además hay que tomar en cuenta algo muy importante, que realmente el valor del vehículo como tal es el costo total de posesión, ¿cierto? Que si tú comparas el costo total de posesión de un eléctrico versus un híbrido, en el esquema que tú lo dijiste, en el esquema de un taxi o de un carro operativo, no una flota, sí, o de trabajo, por así decirlo, pues obviamente el mantenimiento de un eléctrico va a ser mucho más barato que un híbrido, porque pues ya está simplificando los componentes. Solo es una batería libre de mantenimiento. Entonces, si lo comparas desde ese punto de vista, obviamente el eléctrico, el costo total del eléctrico va a ser mucho más económico que un híbrido, pero pues tal vez para un segmento particular, ¿no?
de un B2C, un segmento particular, ahí sí entra a validar o equilibrar cuál es el punto de equilibrio entre el eléctrico y el híbrido, porque va a depender mucho del kilometraje que uno le haga al vehículo, ¿cierto? Bueno, Yes. entonces, sí. La siguiente pregunta. ¿Ya hay proyectos de estaciones de carga rápida en trayectos como Bogotá a Santa Marta? Nos pregunta. Sí, sí hay proyectos, hay proyectos. Terpel tiene un plan de electrificación muy interesante. Vamos a ver, eh, digamos, si esta parada que nos está haciendo, esta parada obligada que nos pone el COVID, si eso va a frenar un poco los proyectos que tiene Terpel, pero tienen un programa muy, muy robusto y una cobertura de 50 estaciones de carga rápida en las diferentes rutas nacionales. De manera que ojalá pueda nuestra participante ir a Santa Marta muy pronto en su vehículo eléctrico. Así es, claro que sí. Ya lo han hecho, ya han hecho un viaje a Santa Marta. De hecho, yo me fui a Cartagena, pero ese cliente nuestro se fue hasta Santa Marta en el eléctrico, o A sea, Guajira, ¿no fue? a La Guajira. Él A se fue a La Guajira. Guajira, Sí, correcto. sí, Se fue a sí, La sí. Guajira, que estuvo con nosotros el mes pasado en los BYD Talks. Yo personalmente me he ido hasta Cartagena, pero seguramente ya se va a implementar las estaciones de carga. Sería interesante la próxima vez invitar a Terpel también para que nos cuente su plan, nos comparte el mapa que una vez nos compartió en un evento que tú organizaste, que Andemos organizó. Sería Correcto. súper bueno. Listo. La siguiente pregunta. Los híbridos enchufables tienen baterías pequeñas. Si un usuario los usa todos los días en modo 100% eléctrico, ¿no se corre riesgo de completar los ciclos de la batería muy rápido y dañarla, ya que hay que cargar una a dos veces al día? No, no creo, no creo, porque además tiene el motor asistido de combustión, entonces no me parece de que y además esos vehículos, hoy en día, si un vehículo particular, pues tienen unas autonomías enormes, ya el mismo vehículo híbrido enchufable han logrado, digamos, unas autonomías importantes. De manera de que no creo de que eso tenga, digamos, un impacto en el deterioro de la, La de la batería. batería, ¿no? Sí, ahí Entonces, depende del uso. Si siempre lo mantienen en eléctrico y se les acaba la batería y lo vuelven a enchufar, pues obviamente ahí sí le va a reducir un ciclo de carga, pero yo creo que la mayoría que tiene híbridos lo usa primero 100% eléctrico, se acaba y luego pasan a combustión, pues la mayoría correcto. No, hace en esa ese lógica. caso, digamos, en ese caso, si quiere andar 100% en modo eléctrico, pues cómprese un vehículo eléctrico, ¿no? Y no poner en riesgo, digamos, las baterías del híbrido, porque el híbrido pues está concebido es para que funcione en los dos modos y no solamente en uno. Igual, si lo usa solamente, el motor de combustión es muy, muy, muy pequeño, entonces lo que igual no le va a servir para andarlo solamente en modo de gasolina, pues, ¿no? Vale, correcto. La siguiente pregunta es, buenas tardes, ¿cómo se solicita la devolución del IVA por la compra de un vehículo eléctrico? Bueno, yo creo que Niura nos puede contestar mejor esa pregunta, ¿no? Sí, ese Hay que es hacer la solicitud a la UPME y correcto. hacer la vuelta, pero digamos que yo creo que ustedes conocen mejor cómo es La la diligencia. normativa. Sí, vamos a colocar porque sí, mucha gente ha quedado como con dudas para el tema de los incentivos. Sí, se hace un procedimiento a través de la UME, pero antes de la nacionalización del vehículo. Se puede hacer, generalmente se hace antes de la nacionalización. Entonces hay que tomar en cuenta que pues el proceso ante la UME puede tomar aproximadamente 3 meses. Se puede hacer después de, no se recomienda mucho y no ha habido muchos casos porque pues la DIAN entra a hacer toda una investigación muy larga a las empresas que lo soliciten o a las personas y puede ser un poco engorroso. Sin embargo, vamos a dejarle los links de dónde pueden hacer el trámite, cómo lo pueden hacer para poder ampliar un poco más ese beneficio. La siguiente pregunta.
¿No es interesante una propuesta de poner impuestos a los vehículos que contaminan más y a los fabricantes que los venden? Bueno, yo creo que aquí nos estamos refiriendo es al impuesto a la propiedad, ¿no? Yo creo, sí, puede ser la propiedad. Y Yo creo eso que es están hablando cambiar, cambiar directamente al consumidor y buscar de que el consumidor se movilice con tecnologías menos contaminantes, ¿no? Y yo creo que ese es un impuesto, digamos, y esa estructura de impuesto, pues no es algo que nos hayamos inventado nosotros, es algo que nosotros, digamos, hemos establecido después de hacer un análisis de cómo es la estructura de ese impuesto a la propiedad que tienen en otros países, en Japón y en Europa, en Estados Unidos, de manera que México. México. Cuando uno ve, digamos, que hay 10.500 muertes y un gasto social de 15.4 billones de pesos, pues yo creo que hay que trabajar, digamos, en el cambio de comportamiento del consumidor, ¿no? Y de hecho ya los vehículos pues son altamente gravados, los vehículos de combustión son altísimamente gravados, pagan un impuesto del 19, pagan un infoconsumo del 8 o del 16, y pagan el impuesto a la propiedad, más los otros impuestos de rigor. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es más bien es buscar el beneficio es a los que son más saludables y los más convenientes. Es más bien ir desmontando esa fuerte cascada de impuestos que tienen los vehículos y otorgarle ese beneficio a los vehículos híbridos y eléctricos en este caso. Correcto. La siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de participación tienen los vehículos eléctricos sobre los vehículos a combustión? ¿Y en qué ciudades están los eléctricos? ¿En qué ciudades están las estadísticas de los eléctricos? Mira, la participación es muy baja y vimos las cifras. Estamos hablando de un parque total de 11.400 vehículos que están circulando frente a los 14 millones de vehículos y motos que circulan en Colombia. O sea que eso no llega ni al 1% lejos. Entonces es muy baja, ¿no? Pero lo importante es que la tendencia viene creciendo. Entonces, hoy la base es muy baja, pero en la medida, digamos, de que vayamos avanzando y promoviendo más el uso de estas tecnologías, por supuesto, pues van a ir mejorando su penetración. En cuanto a en qué ciudades se venden más, pues Medellín es la mayor ciudad, la mayor plaza que hay. Bogotá está en segundo lugar. Y yo creo que si Bogotá cambiara, digamos, la política que tiene de la restricción a los vehículos híbridos, le daría una oportunidad muy interesante para mejorar esas cifras. Entonces, mucho de esto tiene que ver también de la manera como hacemos la política pública y por eso, digamos, esas 10 propuestas que nosotros estamos planteando son propuestas que están orientadas a mejorar la política pública en beneficio de todos. De acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿creen ustedes que el consumo de vehículos de servicio público individual se aumentará dada la aversión al riesgo de los usuarios? ¿Me repite la pregunta? ¿Los vehículos de servicio? Los vehículos de servicio público individual se aumentará dada la aversión al riesgo de usuarios. Me imagino se refieren a los taxis, ¿no? Servicio público individual. Los de claro, Yo una cosa. Para mí es claro una cosa al margen, digamos, de la confusión que pueda causar un poco la pregunta, pero digamos que la manera más responsable y segura de movilizarse hoy en época de pandemia es en el vehículo particular. Ya, no hay nada que le gane al vehículo
particular. Exacto. Vehículo O donde las uno otras va, modalidades pero como con la va en una bicicleta. cabina, ¿no? Por encima de cualquier otra preferencia que pueda haber. De manera de que en esta época de pandemia, bien haríamos nosotros, bien harían los alcaldes, bien harían las autoridades en promover el uso del vehículo particular. Tan es así y tan eficiente, digamos, en la manera responsable de movilizar, de que en varios países del mundo han desarrollado los programas de diagnóstico de contagio para que las personas vayan en su vehículo a unos sitios estilo drive-in, pueden ser parqueaderos de los centros comerciales, donde sea, y allá en su vehículo entra el médico con toda su parafernalia y protección para hacerle la prueba de diagnóstico a esa persona. Así la persona no se baja del carro y no pone en peligro, digamos, a otras personas que puedan contagiar. De manera que el uso del vehículo particular, le guste o no le guste a muchos políticos, es la manera más responsable de hacerlo y lo deberíamos de estar promoviendo. Eso puede llevar a que pueda haber una dinámica en el consumo de vehículos nuevos o usados durante esta época de pandemia. Ya cuando salgamos de esto y se vuelva a restablecer y no estemos, digamos, con el peligro del contagio, porque ya tenemos una vacuna o un tratamiento, entonces, pues por supuesto hay que promover, digamos, el uso del transporte público. Pero en estas condiciones, que el COVID nos puso patas arriba y nos cambió absolutamente todo. En este momento sería lo más adecuado andar en un vehículo de servicio público. Perfecto. Con Servicio particular. en servicio particular. Servicio Con esta particular. respuesta yo creo que está respondiendo a la siguiente pregunta que nos hicieron. ¿Cómo crees, Oliverio, que será la confianza del consumidor por la compra de este tipo de bienes en medio de una alta incertidumbre de la economía en Colombia? No, esta era otra, pero bueno, sí. Los índices de confianza pues están en el piso. Los índices de confianza se van a restablecer en la medida de que la gente sienta la seguridad de que no va a perder su empleo y sienta la seguridad de que, o sienta la tranquilidad de que no va a ser contagiado. Entonces, todo eso va a depender mucho del entorno y la política pública, que me parece que lo ha hecho muy bien el gobierno en restablecer esos índices de confianza. Ya nos toca tener paciencia para que estos índices de confianza se vayan restableciendo en la medida que se va restableciendo el orden económico del país. No esperamos de que el 11 de mayo nos van a llover personas en las vitrinas para comprar carro. Lo que sí sabemos es que habilitar las matrículas nos va a permitir hacer un volumen de entregas importantes que quedaron pendientes en marzo. Nosotros lo calculamos en 8.600 unidades, de las cuales el 70% de esas seguramente tienen unos recursos bancarios que no ha desembolsado la banca y que serían de un gran alivio para los concesionarios recibir ese respirito económico de una plata que ya está aprobada y que está pendiente de ser desembolsada en la medida de que no solamente matriculemos los vehículos, sino que los podamos entregar. Así es. De hecho, aprovecho ahí a hacer un paréntesis que varios clientes nos estuvieron preguntando por las redes en las sesiones pasadas. Y nosotros, por ejemplo, vendimos ya 31 vehículos del modelo nuevo Yuan, la camioneta SUV que tú conociste. Están vendidas las 31, de las cuales varias se completaron los pagos justamente en la semana que
salimos al aislamiento y bueno, es importante que la gente sepa que durante todo este tiempo no se pudo pues avanzar con los temas del SIM porque estuvo paralizado. De hecho, ellos nos comentaban de que ya se iba a eliminar la huella dactilar para poder hacer el procedimiento de las matrículas. Entonces, eso ha sido bastante traumático tanto para los concesionarios, para las empresas de autos, como para los usuarios, ¿no? Para los que adquirieron, que ya tienen el dinero prácticamente desembolsado y no han podido gozar de los beneficios de sus vehículos, ¿cierto? Pero bueno, Así esperemos es. que esto ya para el 11 se arregle. Oliverio, ¿tú crees que ya el 11 No, el 11 en realidad, el 11 en realidad no tiene nada que ver con esto. Nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Transporte. El proyecto de las matrículas en línea es algo que Andemos ha venido empujando desde hace un par de años y, y- y yo creo que ya le llegó el momento para avanzar allá. Ahí hay varias cosas. Uno es que el ministerio comenzó a trabajar en el tema de habilitar a las oficinas de tránsito con el RUNT para que hagan las matrículas en línea. Nada diferente al procedimiento que tenemos hoy en día. Lo único que se elimina es la huella y se sustituye, digamos, por unas preguntas que le van a hacer desde el operador para ver, confirmar de que tú eres la persona pues que está haciendo el trámite. Necesitamos avanzar hacia el reconocimiento facial, que eso va a ser, digamos, ya un avance muy importante para que las personas puedan hacer la matrícula en línea cuando estén comprando, por ejemplo, el vehículo, y así como uno compra el SOAT en línea, pues hacer la matrícula o el traspaso de un vehículo en línea y eliminar las improntas, porque las improntas, pues en nada le agrega valor a la seguridad de un vehículo. Si quieren clonar un vehículo, lo van a clonar con o sin improntas. Los vehículos hoy en día se identifican con lo que se llaman el VIN, que es la cédula del vehículo, y eso es lo que debería de regir en la matrícula de un vehículo y no tener que coger un vehículo nuevo, tener que desbaratarlo, sacar unas improntas que están por allá escondidas, ¿no? Volver a armarlo para matricular un vehículo. Me parece que si el vehículo cuenta con el VIN, se permita, digamos, el trámite con el BIN, y si el vehículo es muy viejo y no cuenta con un BIN, pues ahí sí sáquele la impronta, pero no exigirle, digamos, a todos los vehículos la toma de la impronta. Y yo creo que ya las buenas noticias que tenemos por parte del Ministerio de Transporte es que estamos migrando hacia tener un proceso más transparente, menos costoso. La impronta vale mucha plata, vale 350.000, 400.000 pesos, y eso no le está agregando absolutamente ningún valor. Entonces yo creo que esto del COVID nos está también llevando a adoptar mejores prácticas. Así es. Bueno, ya para concluir, un par de preguntas más. Nos dice, me preocupa un poco el tema de los eléctricos en Colombia y hablo en el caso concreto de motos. En abril pasado solo se vendieron 205 motos en el país y de ellas solo 4 eléctricas. ¿Eso es preocupante o no? ¿Y qué piensa Oliverio de la idea de muchos de ir convirtiendo carros viejos a eléctricos porque es más económico y ya hay muchas unidades rodando, entre ellos Renault 4 y Volkswagen? Mira, sobre el tema de la matrícula de vehículos, de motos, el, el mes pasado, pues esto no es una circunstancia de mercado, ¿no? Entonces, sino de un cierre, es decir, obligaron el cierre de todos los establecimientos y nadie pudo, digamos, avanzar y el comercio no avanzó. De manera de que esos resultados del mes de abril en ningún momento reflejan la dinámica que va a tener la economía. Sabemos de que va a haber un golpe fuerte en el consumo, pero uno no puede, digamos, asumir de que lo que sucedió en abril es un comportamiento de mercados, porque es completamente ajeno a eso. Y sobre el tema de las conversiones, pues mira, los vehículos eléctricos tienen unas especificaciones diferentes a los del vehículo convencional, tienen unos sistemas de freno más robustos, hay unos balances
en el peso del vehículo con el motor convencional que se afecta cuando se hace la conversión a los vehículos eléctricos, pero digamos que es una manera de darle a la goma, ¿no? Nosotros creemos de que a través de una reglamentación que se pueda hacer en el ICONTEC para tener, digamos, cuidados mínimos para hacer esa conversión, pues pudiera funcionar. De todas maneras, pues es una manera de promover, digamos, este tipo de tecnologías también. Perfecto. Otra pregunta, si adquiero un vehículo eléctrico en el año 2020 por un valor de 100 millones, ¿qué pasa si en 5 años ese valor baja un 50%? Si lo pago financiado, ¿qué pasa ahí? Según estudios indican que bajarán de precio y pueden ser más económicos que un vehículo convencional. Ajá, pues venderlo y comprarse uno más barato. No, eso sí son comportamientos de mercado y todos estamos expuestos a eso. Le puede pasar a cualquier persona. Hoy en día va a un centro comercial y compra un teléfono y al otro día pues simplemente vale menos. Lo estamos viviendo con los teléfonos. Entonces, pues nada, eso es algo Algo que hay natural. que asumir, Sí. claro. Yo creo que ahí lo importante es gozarla, es decir, gozar el producto que uno compre, no pensar, digamos, porque si uno va a pensar de que de pronto mañana baja más, de pronto nos pasa lo que nos acaba de pasar, es que los precios pueden bajar, pero el dólar sube y ahí sí queda uno fregado porque le toca pagar ya vehículos a un dólar muchísimo más alto, ¿no? Correcto. Ahí quiero agregar que en cuanto al vehículo eléctrico, pues ahí sí depende, porque uno se preocupa tanto a futuro, pues uno tiene que saber hacer una lección cuando vaya a adquirir un vehículo eléctrico, siempre preguntar cuántos ciclos de vida útil me ofrece este vehículo, porque sabemos que hay muchas marcas en Colombia, pero la gran diferencia de precios y etcétera se da al corazón del vehículo eléctrico, que es la batería, ¿no? Preguntar cuántos ciclos de vida útil me garantiza esta marca A, B, C, D. Entonces ahí uno puede hacer una proyección más certera. Además de lo que ha pasado en los últimos años, pues no ha habido tanta venta de usado eléctrico, pero en el caso al menos de la marca de BYD, el comportamiento ha sido muy bueno, o sea, la reventa del eléctrico ha sido muy bueno precisamente porque la batería nuestra te permite una autonomía más grande y porque también los ciclos de vida útil son más largos. Entonces, eso ha permitido que el comportamiento sea bueno, sea favorable para el que adquirió por primera vez el vehículo. Bueno, pasemos a una última pregunta. Aquí han preguntado mucho, Oliverio, pero vamos a filtrar una o dos más. A ver, Oliverio, consulta, ¿han presentado alguna propuesta a presidencia para incentivar la venta de vehículos nuevos en Colombia por el tema del COVID-19? Eh, no todavía la estamos preparando. Eh, básicamente, yo creo que el programa de desintegración vehicular puede ser muy interesante. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, es una propuesta que ya habíamos trabajado antes, básicamente es desempolvarla. La verdad es que ahorita cada semana tiene su afán. Trabajado, digamos, desde que cerraron esto en el programa de apertura. Han habido muchos comunicados, bueno, no muchos, pero hemos mandado por lo menos 3 o 4 comunicados al presidente que son muy puntuales, muy específicos, de acuerdo a las condiciones. Con gran satisfacción puedo decir de que el gobierno ha avanzado en la dirección esperada. Y ya ahora tenemos que trabajar en los temas de demanda y ahí va a haber un paquete muy interesante de medidas que ya hablé, como el tema de la reposición de la flota oficial, que es un proyecto que lo está promoviendo el mismo Estado, en el sentido de que ellos han sacado un decreto de austeridad donde dicen de que solamente van a
hacer compras para vehículos, para flotas de más de 6 años, y ahí creo que tenemos una oportunidad. Y ahí también vamos a meter el tema de la chatarrización y otras consideraciones que consideramos que son fundamentales para poder restablecer la demanda y animar la demanda. Entre otras cosas, pues también hay temas de alianzas con el sector financiero para tasas de consumo y bueno, sí tenemos por lo menos ya identificado el listado de propuestas que queremos formular y pues ahora hay que manos a la obra y prepararlas. Perfecto, Oliverio. Pues ahí ya nos quedan unas pendientes que vamos a estar respondiendo porque hicieron muchísimas preguntas. Bueno, esta última controversial que ya tengo la respuesta, pero Oliverio, ¿deberíamos finalizar el tema de pico y placa? Yo creo que lo deberíamos es cambiar. Y como yo mencionaba, me parece que el pico y placa con criterio ambiental tiene un enfoque diferente y muy saludable. Es decir, si el 60% de nuestro parque automotor, como vimos en las estadísticas, tiene más de 10 años, pues, y si tenemos problemas de congestión en las ciudades por falta de infraestructura, y esa es una realidad, y tenemos problemas de contaminación ambiental, parte y gran parte derivado porque tenemos muchos vehículos viejos circulando, pues si sacamos una política de restricción vehicular con el criterio de año modelo, es decir, a los vehículos de más de 10 años, pues estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos poniéndole la restricción a los vehículos que están generando mayores emisiones contaminantes y mayor riesgo de accidentalidad, y estamos aliviando el volumen de vehículos que están circulando en horas pico en las ciudades. De manera de que para mí es cambiarle más bien el enfoque y lo ideal sería, por supuesto, no acabar con el pico y placa, pero la realidad es que no tenemos una capacidad y una infraestructura vial donde cada vez nos la estrechan más para darle prioridad a otros tipos de transporte y en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es ampliando las opciones de movilidad para que las personas pues puedan movilizarse en bicicleta, en vehículo, en motos, en transporte público y no más bien restringir. Que de hecho ya lo hemos visto, Bogotá es una de las ciudades con una mejor participación en cuanto a la movilización en bicicleta, por ejemplo, por toda la construcción de ciclovías y bueno, a eso vamos, ¿no? La clave, yo también concuerdo contigo, no se puede dejar el pico y placa porque es un tema netamente ambiental, ¿cierto? Pero sí mejorar las condiciones para que se puedan introducir más modalidades de transporte. Listo, Oliverio. Entonces, ahí quedaron un par de preguntas, pero las vamos a estar respondiendo. Yo no sé si nos puedes dejar algún correo para consultas, para poder colocarlo en las redes sociales, que ha sido muy productiva y muy interesante lo que nos has expuesto, tu charla. Agradecemos infinitamente por tu tiempo. Invitamos pues a todos los participantes que nos sigan viendo, que vamos a estar presentando martes y jueves y esperamos ya hacer un último como conversatorio ya con los diferentes actores, las empresas de energía ya nos han confirmado, otra vez que puedas estar tú, Oliverio, participando en este conversatorio final. Y bueno, agradecemos infinitamente la colaboración de todos los ponentes que han estado pues muy dispuestos en estas horas, pues cuando uno ya debería estar descansando, aunque este aislamiento creo que nos ha hecho trabajar a todos como 24/7, ¿cierto? Bueno, Oliverio, Sí, muchísimas gracias. te voy a poner no, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Ahí en el chat te voy a poner mi correo y por supuesto todas las consultas que quieran hacer con muchísimo gusto las atenderemos. A todos cuídense mucho en sus casas y que tengan una feliz noche, ¿no? Muchísimas gracias, Nora, por la invitación y siempre a la orden. A ti, muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, buenas noches.